En la mañana de hoy nos encontramos en lo que es el Museo del Tostado, que es la casa en memoria a don Francisco Tostado, el cual fue un escribano que perteneció a la Real Audiencia y vino a la isla junto al comandante Nicolás de Obando en 1502. Esta es la fachada principal de lo que es el museo. Casa del Tostado. Se encuentra en la calle Padre Villín, esquina Arzobispo Merino. Su uso es la sede del Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX. Perteneció originalmente al escribano Francisco de Tostado, quien llegó a la isla con la comitiva de Nicolás de Obando en 1503. Esta casa, construida en mampostería y piedra, es famosa por su ventana germinada de estilo gótico isabelino, que exhibe en la fachada norte, única en América. Originalmente, la casa poseía una amplia extensión de terreno que limitaba el sur con el mar, con amplios huertos y jardines. En época posterior, sirvió de palacio arzobispal. En la actualidad, exhibe una importante colección de muebles y objetos antiguos de uso doméstico. Casa del Tapado o Tapado. Se ubica en la calle 19 de marzo, esquina Padre Villene. Su uso es tipo privado. Cuenta con una edificación de 2 plantas construida entre los años 1554 y 1556 por el deán de la Catedral de Santo Domingo, Duque de Rivera, cuyo escudo corona el portal de piedra de la entrada principal. Debe su nombre a la leyenda sobre un misterioso personaje que residió en ella y que mantenía su rostro tapado para evitar ser reconocido. Se dice de él que fuera hermano gemelo de un rey español, o un noble español en desgracia, o tal vez un leproso que ocultaba su rostro desfigurado. Nos encontramos en la calle Pellerano Alfaro. A nuestra derecha, la sede del Arzobispado de Santo Domingo, quien en la antigüedad fue la Casa de los Presidentes y también se le llamó Casa de las Academias. Casa de los Presidentes porque en la década de 1908 a 1916 albergó presidentes como Juan Isidro Jiménez, Eladio Victoria y Ramón Cáceres. En la década de 1940 entonces alberga lo que es la Universidad de Santo Domingo. A mano izquierda nos encontramos con la casa de quien fue don Diego Caballeros, el primer escribano y secretario de la Real Audiencia. También fue regidor de la isla de la Española en los años 1511 y 1554. En esta ocasión nos encontramos en las calles Las Damas, primera calle trazada en nuestra isla de Santo Domingo en el año 1502. Fue llamada así por las damas que pertenecían al cortejo de la virreina María de Toledo, quienes eran las que pertenecían y albergaban en esta ciudad. También fueron la calle en las que primero se construyeron las casas de piedra y donde pertenecieron principales colonizadores y conquistadores de la isla. Veamos algunas de las casas que podemos visitar y encontrar en esta calle. Actualmente nos encontramos en la Casa de Bastidas, exactamente en el patio español, donde podemos ver los arcos de medio punto hechos de ladrillos de barro, también las tejadas planas. Abajo podemos ver los pisos de piedra y a nuestro costado podemos ver las ventanas hechas de hierro fundido, junto con, como es común, el uso de dinteles en los marcos de ventanas y puertas. Es la sede del voluntariado del Museo de las Casas Reales. Esta residencia perteneció originalmente al arzobispo Rodrigo de Bastidas, obispo de San Juan y gobernador de Venezuela. Fue creada en torno a un gran patio central justo al lado de la fortaleza de Santo Domingo, en la primera mitad del siglo XVI. En los trabajos de restauración se puso de manifiesto el portal actual en el que ostenta características neoclásicas que sustituyó al original. Esta casa también ha servido en otras épocas como cuartel militar, hospital y dependencia del Ejército Nacional, lo que se explica en la imagen tallada en piedra de Santa Bárbara en su techado interior. Actualmente nos encontramos en la calle de las Mercedes, frente al Museo de las Casas Reales y detrás de
la Casa de los Jesuitas. Ambas edificaciones comparten una arquitectura típica de la época colonial, donde se utilizaban elementos como la piedra y el barro cocido para construir las fachadas. Utilizaban ventanas pequeñas a disposición del interior, el arco de medio punto y el hierro forjado adornando las ventanas. Alcázar Virreinal Don Diego Colón. Este hermoso palacio, construido en la segunda década del siglo XVI, fue sede de la corte virreinal de la Corona Española, presidida por Diego Colón, quien residió allí junto a su esposa, doña María de Toledo. Iniciado en 1509, se caracteriza por tener una estructura rectangular en 2 niveles con 2 cuerpos remos que se unen por una gran crujía central y 2 galerías. Su portal principal está adornado con elementos propios del gótico isabelino. Luego de ser morada de la familia Colón, el edificio tuvo otros usos hasta que en el siglo XVIII fue abandonado. Con el devenir del tiempo y a raíz de las invasiones, ciclones y terremotos, quedó en estado ruinoso, siendo rescatado y restaurado nuevamente en el presente siglo para ser convertido en un museo de gran valor histórico en el que se exhiben muebles y piezas de la época. Las Reales Atarazanas. Uso: Museo de las Atarazanas, colección de arqueología submarina. Este edificio es uno de los más sólidos de la época colonial, siendo su tipología atarazanas, que quiere decir instalación militar o civil donde se construían, reparaban y conservaban embarcaciones. Fue sede de la primera casa de contratación del Nuevo Mundo. En su construcción se han determinado 3 épocas. Entre 1508 y 1509 se levantaron las 3 naves. Después de 1541 se efectuó el abovedamiento de las naves sur y central y a la nave norte se le puso un techo romano. Al tercer periodo corresponde el pórtico, el cual se caracteriza por poseer arcos de medio punto, que solo cubre 2 naves y el cual se estima es del siglo XVIII. En 1781 se estableció allí un cuartel francés destinado a servir de refuerzo a la guarnición española de Santo Domingo. No podemos dejar de visitar uno de los patrimonios que se encuentran como entre los 3 primeros de la isla de Santo Domingo, junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la primera Catedral de América, el Hospital de San Nicolás de Bari. Esta es una de las ruinas que se encuentran en nuestra ciudad colonial y está catalogada por su estructura, que es una mezcla entre el Renacimiento y lo gótico. Podemos ver que su estructura estaba compuesta por 3 áreas. La primera nave central, que era la parte de la recepción y donde se atendían las personas, y ya las naves laterales que albergaban a lo que eran los enfermos. Esto es uno de los edificios que pudo sobrevivir al corsario más temido que estuvo en nuestra historia, que fue el corsario inglés Francis Drake. Haciendo un recorrido por las ruinas de lo que fue el Hospital San Nicolás de Bari, podemos apreciar algunos elementos clásicos en la arquitectura gótica. Por ejemplo, los arcos de ojival, contrafuertes, arbotantes y grandes columnas. Importante resaltar que este es el primer edificio que se construyó totalmente de piedra en América y sirvió como modelo para la construcción de todos los demás hospitales en América.